que el adulterio es el efecto de un alma insaciable, no saciada. Pero un matrimonio débil es un matrimonio que está en la antesala de que este pecado pueda golpear la puerta y entrar. Y si tú has caído en este pecado, quiero animarte de parte de Dios a que no lo vuelvas a hacer. La gracia del Señor no es la vía libre para pecar, sino el brazo que te levanta para que no lo vuelvas a hacer. El camino de regreso a la restauración de esta área en nuestras vidas es el quebrantamiento y la humildad de corazón. Ay, la palabra de Dios, cómo es de linda, ¿no? El salmista sabía por qué decía que era como miel, también como fuerza al interior. Yo no sé cuántas veces le ha pasado a mí, sin exagerarle, miles de veces. De verdad no le exagero, miles de veces he caído y me ha levantado el Señor, y lo ha hecho a través de su palabra. Y hoy quisiera que abrazáramos algo que Dios quiere hablar muy fuerte a nuestro corazón, y quisiera empezar hablando un poco de cómo fuimos hechos por Dios. Ya sabes, somos tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Dios te dio el cuerpo que ves con tus manos, pero en tu interior hay algo inmaterial. El espíritu antes estaba muerto, antes de que conocieras a Jesús, y cuando conociste al Señor, cuando te arrepentiste de tus pecados, tu espíritu tuvo vida. Pero también Dios te dio un alma. Diga conmigo, alma. Diga conmigo, alma. Alma, muy bien. El alma que Dios te dio tiene un tamaño. Tiene un tamaño Dios. Solo Dios puede llenar el alma del ser humano. El alma del ser humano tiene una condición curiosa. Aunque somos limitados, temporales, básicos frente a Dios, Dios puso un alma que solo se puede llenar de manera eterna. Dice la palabra que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Es decir, que solo un Dios eterno puede llenar al hombre. Tal vez te estoy hablando como de cosas así como wow, pero déjame aterrizarlo de esta manera. Y es que cuando tú y yo estamos tratando de vivir, lo que estamos haciendo es sencillamente tratando de llenar el alma. Muchos estamos con el afán de trabajar, el afán de tener logros para tratar de llenar el alma. La adoración es una de las claves para llenar el alma. Llenas el alma con lo que adoras. Escúchalo, por favor. Llenas tu alma con lo que adoras. Entonces, cuando tú te das, sin darte cuenta a veces, a la tarea de llenarte tal vez de ocupaciones, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, llenarás tu alma solo un poco, porque el trabajo solo tiene la capacidad de llenar superficialmente el alma, porque te da cierto sentido en la vida y qué sé yo. Tal vez lo haces a través de una relación sentimental. Estás enfocado en tener una persona a tu lado, y cuando llega esa persona vas a darte cuenta que curiosamente esa persona solo puede llenar hasta cierta parte. Cuando llegan los hijos pasa algo igual. Tienes una expectativa enorme, ya sabes, los 9 meses, toda la cosa. Llegan los hijos y los hijos llegan de una manera tan linda, pero a su vez solo una parte del alma logran en un sentido llenar. Porque ninguna de las cosas en esta tierra puede llenar el alma del hombre, sino solo el Dios que le dio vida al hombre. Es decir, que solo Dios puede llenar tu alma, y en ese entendimiento solo la adoración a Dios puede traer esa satisfacción completa. Todo el tiempo estás adorando. La pregunta es ¿qué? La pregunta es ¿a quién? Tus ocupaciones marcan tal vez el mayor indicador de qué adoras. ¿A qué dedicas más tu tiempo y la intención de tu corazón? Entonces allí es donde te darás cuenta si estás adorando a Dios, y entonces vas a estar viviendo plenitud en tu alma, o de lo contrario, estás tan ocupado en tantas cosas
que vas a estar estresado y cansado. Un buen ejemplo es Marta y María. Ya sabe, el Señor está aquí en la sala, María está de rodillas en la cena, Marta por allá no sé, pensemos que es la cocina, ¿no? Suenan como los platillos, ¿no? Y Marta viene acá y le dice: Señor, no tienes cuidado de mí, mi hermana ahí toda tirada al lado tuyo escuchándote, y yo aquí toda cansada de hacer cosas para ti. Y el Señor le dice, escucha lo que le dice el Señor: Marta, Marta, 2 veces. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero tu hermana María ha escogido la más importante, la que nunca le será quitada. Marta y María representan al ser humano buscando plenitud, y solo María a los pies del Señor estaba en completa plenitud. En cambio, Marta estaba afanada, cansada, angustiada. No es la voluntad de Dios que vivamos como Marta. Hay un llamado a ser como María. Entonces voy a entrar un poco más a la palabra que el Señor quiere darnos hoy, que tiene mucho que ver con este principio que te hablo de la llenura de tu alma. Vamos a hablar del adulterio. Vamos a hablar de una palabra que hemos oído hablar de ella, pero no a veces como tan específicamente de ella. Y yo quisiera hoy que pudiéramos escuchar la voz del Señor en este sentido. Quiero empezar por Éxodo 20, no tienes que buscarlo en este momento, pero es la primera mención que Dios habla de la palabra adulterio, y lo hace a través de los 10 mandamientos. Recuerda que los 10 mandamientos era la regulación de Dios para el hombre, para que viviera bien, para que le fuera bien, para que le fuera ¿cómo? Otra vez, iglesia, para que le fuera. Los 10 mandamientos son un regalo de Dios para la humanidad. A veces vemos los 10 mandamientos como, uy, qué jarteras leyes. No, era todo lo contrario. Si tú haces esto, te va a ir muy bien. Y uno de los principales mandamientos, por cierto, es el número 7, es no adulteres. No adulteres. Y es porque el adulterio es el efecto de un alma insaciable, no saciada. Lo decía una canción que estábamos cantando ahorita, que es muy linda, Jesucristo basta. Dice: nuestros corazones insaciables son. Es una realidad espiritual hasta que conocen al Salvador o su Salvador. ¿Sabías esa verdad? Es canción, pero es una ley de verdad. Nuestros corazones son insaciables hasta que conocen al Salvador. Y cuando tú y yo no estamos siendo llenos del Señor, vamos a estar buscando cosas que lo llenen. Y una de las que más va a golpear la puerta, especialmente de los casados, es el adulterio, para tratar de llenarte superficialmente. Y el efecto de esto será destrucción. El Señor nos lo va a describir. ¿Cómo? Voy a responder 4 preguntas. Y la primera de ellas es: ¿cómo inicia el adulterio? ¿Cómo inicia el adulterio? El adulterio inicia en buena medida con el primer punto que tengo que decirte, es que inicia con un corazón distante de Dios. Cuando tu corazón está distante del corazón de Dios, pues lo acabo de decir al principio, el Señor nos lo estaba hablando, pues si no estás lleno de Dios, vas a buscar llenarte de otra forma, ¿no? Entonces, si tu corazón está lejos de Dios, estás en el lugar correcto para caer en esto. Y quiero hablar también a los solteros, porque pensarán los solteros: uy, no, nos tocó charla matrimonial hoy, qué pereza. No. Va a ver que Dios nos va a decir muchas cosas a muchos. De hecho, te digo a ti, soltero, que para que puedas vivir en la santidad que Dios te ha regalado, debes vivir cercano al Señor, porque de lo contrario no será adulterio, sino tal vez otro pecado de inmoralidad sexual el que va a golpear tu vida. Más del 50% de los hombres están batallando con pecados de inmoralidad sexual, y hay un porcentaje cada vez creciente, tristemente, de las mujeres en esta área. Y por eso el Señor, como papá nuestro, en esta mañana trae voz suya para instruirnos en este sentido.
Y que tú y yo seamos sabios y prudentes para abrazar su palabra y no caer en la tentación. La primera fórmula de caída es estar lejos nuestro corazón de Dios. La otra es un matrimonio débil o quebrantado. Y es que un matrimonio débil es un matrimonio efecto de discusiones permanentes. Lo paradójico es que cuando tú hablas con personas que se separaron en algún momento, conozco a algunos de ellos, y tristemente uno se da cuenta cuando habla con ellos, o tal vez fue testigo de lo que ellos vivieron, que se divorciaron y empezaron siendo discusiones por bobadas. Diga conmigo, bobadas. Entonces, si las medias estaban al lado de la cama y no las pusieron en su lugar, terrible. Si la crema dental está espichada por donde no se debe, terrible. ¿Por qué no fue a comprar la leche? ¿Por qué olvidó comprar los huevos? Nosotros olvidamos todos, mujeres. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, no encontramos las cosas, a veces somos medio despistados, necesitamos que nos recuerden muchas veces las cosas. Mi esposa me ayuda un montón en eso, es muy paciente conmigo. De verdad que cuando uno empieza a ver cómo somos de hombres, uno dice, uy, la tarea que les tocó. Pero bendito sea el Señor que ustedes son ayuda idónea. Dios sabía que no íbamos a poderla lograr, entonces nos puso al lado de ustedes. Pero si ustedes no son pacientes con nosotros, esto va a ser un reventón, porque esto no aguanta, ¿sí? No vamos a aguantar. Curiosamente, hay unas peleas por unas simplezas. Por cierto, no apuntar bien en el sanitario es una simpleza. No es una causal de divorcio. Pero está bien, señores, apunten bien, y si no apuntaron bien, limpien, hombre. Bueno, pero son simplezas. Pero a veces lo que pasa es que esas simplezas empiezan a cobrar una ventaja enorme, y entonces lo que hace es generar de un alma que ahora es una sola, porque cuando Dios pensó en el matrimonio dijo serán uno solo, y entonces ese uno solo empieza a partirse, a desgranarse, cuando empiezan a haber divisiones entre nosotros, cuando empiezan a haber discusiones no resueltas. Un matrimonio débil es el efecto de tensión, de falta de amor, falta de admiración, y a veces un volcamiento incorrecto hacia los hijos. Leímos un libro con mi esposa que fue de mucha bendición para nosotros. Decía, antes de que llegaran nuestros hijos, decía: recuerden que el matrimonio existía antes de que ellos llegaran, y así como ellos llegan, van a salir. Así que lo que debe permanecer es el matrimonio, y no se volquen completamente o vuelquen completamente a sus hijos. Y esa es una de las tentaciones grandes dentro del matrimonio, que ahora ya ni se miran, ni se acarician, ni se consienten, ni son románticos, porque todo tiene que ver con los chinos. Sé equilibrado, ahorita vamos a hablar de eso. Pero un matrimonio débil es un matrimonio que está en la antesala de que este pecado pueda golpear la puerta y entrar. El Señor nos puso un ejemplo súper lindo y dijo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. ¿Cómo funciona esto? Hagan de cuenta que mi esposa está aquí a mi izquierda y yo tengo una linda relación con ella, pero resulta que, a ver, ¿por qué pelean ustedes más que nada? A ver, cuente. Con su esposa, ¿por qué pelean? ¿No pelean? Bueno, voy a hablarle de mis peleas. Bueno, tal vez se me hizo tarde, yo calculé mal el tiempo y se me hizo tarde para llegar a la cita que le dije a ella. O ya saben, me mandan por huevos y yo no sé si ustedes como yo, compra leche y compra todo lo que le dijeron que no comprara. Entonces mi esposa dice: pero te dije que tenían que ser huevos de este tipo, no sé qué. Yo: ay, linda, perdón, se me pasó, no caí en cuenta. Pero te lo dije, no me escuchaste, no me pusiste atención, estabas viendo tu celular cuando te lo dije. Perdón, linda. Bueno, ahí está, ya sabe, nosotros somos los que pedimos perdón y ellas son las bravas, ¿listo? No, mentiras. Tal vez se está encontrando: no, era usted la que estaba hablando por celular y no me lo dijo bien. No sé cómo ha sido la discusión. El caso es que ella empieza a hacerse a un lado
porque ya sabes, hay algo que se llama mecanismo de defensa, y cuando sabes que hay algo que te puede herir, lo que haces es distanciarte. Entonces tú te aíslas y ella se aísla para evitar nuevamente el choque. Lo que no sabemos es que el que entra a jugar un papel sumamente importante no son demonios, es el mismo diablo. Y dice Pablo, no den lugar al diablo. Y empieza el diablo aquí como si estuvieran en cine yendo los tres juntos. Y él feliz porque ahora está entre los dos. Y entonces le dice al oído, oiga, este marido que le tocó, sí que embarrada, ¿sí o no? Ese tipo no sirve para nada. Y empiezan a alimentar el oído y a llenarnos de razones para estar separados el uno del otro y a aislarnos emocionalmente, espiritualmente, al punto que ambos se llegan a la conclusión de, oiga, sí, ¿yo qué hago tan cerca de ella? Las relaciones sexuales empiezan a disminuirse en automático porque pues no hay un vínculo emocional, no hay un vínculo espiritual. Entonces pues mejor no tengamos relaciones sexuales. Pero ojo, dijimos que el alma siempre necesita ser saciada, ¿no? Entonces este hombre y esa mujer van a buscar ser saciados de otra forma. Y es ahí donde la infidelidad y el adulterio golpea la puerta. Termino diciéndoles en esta pregunta de cómo inicia el adulterio, y inicia cuando tu casa no está edificada sobre la roca. Jesús y sus palabras son la única base firme para que tu matrimonio pueda prosperar en el orden de Dios. Es la única. Si tú no oras con tu esposa, si tú no lees la palabra con ella, si ustedes no ayunan juntos, buscan a Dios juntos, si ustedes no dejan que sea la voz de Dios la que enriquezca sus mentes, sus conversaciones, no se te haga extraño que cada vez haya más aislamiento, porque cordón de 2 dobleces se rompe fácilmente, pero de 3 es más difícil, ¿no? Y es un sentido espiritual de cuando el Señor está en medio de nosotros y somos uno en Él. Ya le es muy, muy difícil al diablo cobrar ventaja en medio de una casa así. Proverbios capítulo 5 versos 1 en adelante. Acompáñame por favor así súper juiciosamente en las pantallas, ¿vale? No se pierda de lo que vamos a leer, ¿listo? Voz de Dios para Puente Largo. Léalo por favor. Dice Proverbios 5 verso 1: Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. Ahí va la advertencia del Padre. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Préstame atención. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa. Esto no solo está hablando de una mujer, también claramente es un sentido hacia un hombre adúltero. Para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel. Para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás: ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina. ¿Al borde de qué? La ruina en medio de toda la comunidad. Ahí va el consejo del Padre para cuidarse de esto. Bebe del agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas.
son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Está hablando de la relación sexual. Dice: bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. ¿Con la qué? Esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. ¿Qué tal esa descripción de Dios del adulterio tan tremenda, tan tremenda? Dios abrió mis ojos a este pasaje y me habló de cómo es de seductor y de tentador la infidelidad. Y esto es tan evidente que casi que en el 95% de los programas que tú ves, de las cosas que tú lees, están impregnadas de adulterio. Y vivimos en una sociedad que inclusive a veces lo estimula, lo impulsa, lo patrocina, se ríe de esto. ¿Qué piensa Dios del adulterio? Creo que ya escuchamos buena parte de su consejo. Entonces, ¿cómo empieza el adulterio? Con un corazón distante de Dios, con un matrimonio débil, ¿cierto? Cuando no edificamos nuestro matrimonio sobre la roca, cuando estamos llenos de conflicto entre nosotros y el diablo entra a ser parte. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Amén. ¿Qué te quita el adulterio? ¿Qué te quita el adulterio? Hay un hombre que cae en este pecado, se llama Judá, por cierto, es el papá de todos los reyes de Israel. Y su esposa había muerto y él decide tener relaciones con una prostituta. Y cuando entra a un pueblo, ve a una mujer que tiene su rostro tapado. Él piensa que es una prostituta, le dice: quiero tener relaciones contigo. Entonces ella le dice: bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio? Le dice: pues te voy a dar un animalito. En ese entonces se pagaba más como con especie que con otras cosas. Y entonces él no lo traía consigo. Entonces le dijo: bueno, ahí está, ¿qué quieres que te dé mientras traen ese animalito? Quiero que me acompañes por favor a Génesis capítulo 38, verso 18. Génesis 38, verso 18. Mira lo que le dice él a ella. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello, su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Tamar era su nuera que se había disfrazado de prostituta y, oh sorpresa, era su nuera que habían muerto también sus esposos. La historia es un poco trágica, difícil. Ya sabe, las mejores novelas están en la Biblia. ¿Qué hacen leyendo otros libros? Lea la Biblia. Y esto es de vida real, a los que nos gustan las historias de vida real. Y Tamar le dice: dame tu sello, tu cordón, el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó. Diga conmigo: se los entregó. Se acostó con ella y la dejó embarazada. Verso 19. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Verso 20. Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer. Pero, diga conmigo, pero su amigo no dio con ella. O sea, esa plática. Y entonces lo que él dejó, ya nunca más volvería a él. Dejó tres cosas que son un símbolo muy importante para nosotros. Dejó su anillo. Y su anillo de sello era lo que lo identificaba. Eran unos anillos que tenían un grabado especial. Y ese grabado hablaba de Judá. Nadie más tenía ese anillo. Solo Judá lo tenía. Es decir, que cuando él sellaba con su anillo, él estaba impregnando su identidad en esos documentos o en lo que hiciera. Y se comprometía con lo que hacía. Era su identidad.
su identidad estaba basada en este símbolo. Y ella le robó la identidad. Y es lo que se nos roba a nosotros como hijos de Dios cuando entramos en este pecado. Se nos roba el entendimiento de que somos hijos de Dios y estamos en esta tierra para cosas mucho más grandes que el pecado sexual. Y tenemos que cuidar el anillo de sello que Dios nos dio, la identidad de hijos que Dios nos dio, para no entregarlo como si valiera nada. El cordón representaba ese elemento que ya sabe. Si usted no tiene cinturón y los pantalones le quedan grandes, ¿puede correr fácilmente? Bueno, en ese entonces no habían pantalones, pero tampoco podían correr bien sin cinto. Tenían que atarse bien para poder andar y poder llegar a su destino. Y ese cordón también le fue robado. Ese destino al que Dios le había llamado ya no podía llegar allá porque él se había entregado el cordón. También entregó el báculo o su bastón. Muchas veces se usaba para tener descanso cuando estaban cansados. Muchas veces se usaba como protección, como defensa, como símbolo de poder. Y eso también le fue quitado. Amados hermanos y hermanas, esto es lo que nos roba el diablo cuando jugamos con este pecado y lo permitimos cercano a nosotros. Tu identidad será robada. La verdad de tu corazón, lo que te permite llegar a destino, el poder que Dios te dio es disminuido. Entonces hoy Dios habla muy fuerte a nuestro corazón y nos dice: no entregues esto. ¿Qué pierdes cuando entras en un ambiente de adulterio? Pierdes tu sello, tu cordón y tu báculo que Dios te dio. ¿Qué hacer entonces cuando hemos pecado? ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Tengo una idea, una ilustración allí de un momento muy lindo cuando le traen una mujer sorprendida en adulterio a Jesús. Y está esta mujer en el piso, gente que está diciéndole hasta de qué se va a morir, le está diciendo las peores groserías. La arrastraron hasta el Señor, la dejan ahí, tienen todas las piedras listas y le dicen: Señor, la ley nos manda que debemos matar a esta mujer a pedrados por adúltera. ¿Tú qué crees que tenemos que hacer? Qué belleza ver la respuesta del Señor. Les pregunta: señores, ¿alguno de ustedes está exento o libre de pecado? El que lo haga sea el primero en golpearla. Háganle. Yo me imagino unos ojos de Jesús mirándolos como diciendo: yo sé lo que ustedes han hecho. Pero y dice que del más grande al más pequeño tuvo que soltar la piedra y salir de allí. Y cambia un poco la escena de sus ojos. Es un poco mi interpretación. Y ahora la mira a ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice: no están. Ya se fueron. Dice: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Y algunos esta tarde, esta mañana tienen que escuchar esta voz del Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No peques más. Porque la gracia del Señor no es la vía libre para pecar, sino el brazo que te levanta para que no lo vuelvas a hacer. Esa es la gracia del Señor. Y si tú has caído en este pecado, quiero animarte de parte de Dios a que no lo vuelvas a hacer. Dice David, quien también cayó en este pecado, en un salmo precioso, el Salmo 51. Dice el verso 16. ¿Quieres leerlo conmigo, por favor? ¿Qué hacer? Acuérdate que estamos respondiendo a esa pregunta. ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Y David dice el verso 16: tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. David dice: Señor, yo podría traerte cosas físicas, pero yo conozco tu corazón y sé que tú no estás queriendo una apariencia de piedad. Tú puedes venir acá, sonreír, tener a tu esposa con la mano y estar así como si nada pasara. Conocemos muchos de esos casos cuando jóvenes nos cuentan que sus papás son unos en las iglesias y otros en su casa,
que aquí los vemos sonreír, tratarse bien, pero allá se maltratan a punta de madrazos en la casa. Dicen, y quieren que yo sea un cristiano fiel, pero ellos aquí tienen una cara y allá tienen otra. ¿Cómo se hace esa vuelta? Y eso vacuna el alma de tus hijos al Señor. Es preferible que ellos vean que tú estás batallando honestamente con algo y no que tengas hipocresía para aparentar con las personas que todo está bien. Y entonces David dice en el verso 17, escucha esto, que es la llave que el Señor nos regala para volvernos a Él. Y en el verso 17 dice David de lo profundo de su corazón: el sacrificio que te agrada a ti es un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado ni arrepentido. ¿Lo quieres leer conmigo? Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y yo te animo, iglesia, a que tú y yo mantengamos un corazón quebrantado delante del Señor. El quebrantamiento no es un momento en la vida. Jesús se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre. Y si Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, ¿cuánto más tú y yo? Deja de pensar que tú eres el que tiene la razón siempre. Deja de pensar que tú tienes la mejor casa, la mejor profesión, el mejor trabajo, los mejores hijos, o inclusive lo peor, que tienes lo peor de lo peor de lo peor. Y te has llenado la cabeza de esa idea de que tus ideas son las mayores, las mejores. Es tiempo de que tú y yo con humildad reconozcamos que frente a Dios somos un suspiro, un pequeño polvillo, y nos quebrantemos delante de su poderosa mano. Santiago, el hermano del Señor, en Santiago capítulo 4, verso 4, nos hace ver un paralelo del adulterio, pero se lo habla a toda la iglesia, no solo a los casados. Y en Santiago 4:4 dice, ¿lo lees conmigo? Dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da ayuda, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Escucha esta promesa hermosa: y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El camino de regreso a la restauración de esta área en nuestras vidas es el quebrantamiento y la humildad de corazón. Dios prometió algo precioso y dijo: al que tiene un corazón humilde, yo lo voy a atender, lo voy a sanar, lo voy a levantar. Pero al que tiene un corazón orgulloso no puedo hacer nada, tengo que resistirlo. ¿Cómo está tu corazón en esa área? Puedes tener 40, 50 años, puedes ser el gerente de una empresa, y con todo el respeto que te tengo delante de Dios, somos exactamente lo mismo. Quebrántate delante de Dios para que Él te exalte. Deja de pensar que tú tienes las mejores ideas y ríndete delante de Él. Termino con la última pregunta, y es: ¿qué hacer para vivir en fidelidad? Hablo a los solteros. La fidelidad matrimonial empieza con la santidad en tu soltería. Amados solteros, dejen de andarse besando con cualquiera. Dejen de pensar que lo mejor que les puede pasar es tener una relación sexual. Por eso tal vez riño un poco con el reggaetón, perdóneme. Yo soy ochentero o noventero.
Pero más allá del género, lo que me preocupa bastante es que hay una influencia perfectamente marcada de la sensualidad, de la inmoralidad. Y el Señor dijo: ni aún se nombre entre vosotros. Y no solo hablo a los jóvenes con el reggaetón, hablo a todos con lo que estamos viendo y oyendo. ¿Qué novelas estás viendo? ¿Qué series estás viendo? ¿Qué cosas estás leyendo? Porque el Señor nos dio una clave hermosa y nos dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, para anhelarla para sí, ya adulteró con ella. ¿Cómo empezó el pecado? Mirándola. Así como con Eva en Edén, empezó mirándola. De parte de Dios vengo a decirte: deja de mirar lo que no tienes que mirar. Ten dominio propio para girar tus ojos. Ayer hablaba con un hombre casado que me decía: he decidido borrar de mi celular las aplicaciones de redes sociales, me hacen más daño que bien. Es torpe, decía él, usaba otra palabra, decía: yo arriesgarme y arriesgar mi matrimonio por estar al tanto de lo que pasa en Instagram o en Facebook. Y eso me da a entender que tenemos que tener una resolución como este hombre. Refresquen el matrimonio, amados que están casados, refresquen el matrimonio orando juntos, pasando tiempo con Dios juntos. Vuelvan a la sencillez de la primera vez, cuando bastaba tomarse un tinto juntos o comerse un helado y era un disfrute hablar los dos. Háganlo e involucren allí al Señor. Tu principal proyecto de vida no es tu carrera y tus hijos. Hay un proyecto principal para quienes estamos casados y es tu matrimonio. Tu matrimonio. Así que dedícale tiempo. Lee libros del matrimonio. Hay personas que leen más de economía y de, no sé, antropología que de matrimonios. Lee cosas de matrimonios. Inscríbete en Matrimonios para toda la vida. Esos que aplauden son los que ya lo tomaron, ¿ve? Quisiera pedirle el favor, especialmente a los que están casados, que se pongan de pie. Si estás allí con tu esposa, ponte de pie, por favor. Entiendo orar por todos, pero vamos a orar por los matrimonios. Y si no está tu esposo aquí al lado tuyo, también ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos, por favor. Y si tú estás viviendo, estás sentado tal vez porque estás en una condición distinta, tal vez de soltería, de divorcio, de viudez, quiero hablarte de parte de Dios y decirte que estás completo en la persona de Jesucristo. Que estás completo y completa en la persona de Jesucristo. Que no dudes que Él sustenta tu vida y te alienta. Y ahora, Padre, oro por los matrimonios que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús bendigo cada pareja que está de pie, Señor, declarando sobre ellos hoy de manera muy especial un espíritu de perdón y de misericordia el uno con el otro. Los bendigo para que se puedan amar como tú nos amas, olvidando el pasado, Señor, y mirando lo que queda adelante, Señor. Los bendigo para que dejen de recriminarse y usar sarcasmo, Señor, entre ellos. Los bendigo para que entiendan que tú los pusiste para cuidar la espalda del otro, Señor. Para que cada uno abrace las debilidades de su esposo y de su esposa y decidan ser fuertes juntos en ti, Señor. Los bendigo para que se despierten espiritualmente, para orar juntos, leer juntos, Señor, y aún confesarse sus pecados y sus tentaciones juntos, Señor. Los bendigo, Señor, para que ningún espíritu de adulterio, demonio de inmoralidad, Señor, toque la puerta de sus vidas, Señor. Los bendigo, Señor, para que ellos abracen a plenitud el matrimonio que les diste. Padre, derrama tu bendición sobre estos matrimonios, sobre estas casas, Señor. Hay mejor que herencia física para sus hijos, Señor, cuando ellos se amen
hasta que la muerte les separe o tú vengas por ellos, Señor. Yo bendigo estos matrimonios con una renovación, Señor, como si fuera el día en el que contrajeron matrimonio, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús para que se llenen de amor unos por otros, Señor, para que se tengan fidelidad, misericordia, Señor, paciencia unos a otros, Señor. Gracias por estar aquí en medio nuestro, Señor. Gracias por tu voz y tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.